y son los mercados financieros quien controla al Estado. Hemos pasado a un sistema de capitalismo organizado que controlaba los mercados, a un sistema donde son los mercados los que controlan al Estado y le fijan los criterios. Si además los Estados le piden dinero prestado a esos mercados, con más lógica siguen dependiendo de esos mercados. ¿Y por qué los Estados le piden dinero a esos mercados? Hay muchas razones, pero hay una fundamental, y es que para que se liberalizaran los mercados financieros hubo que dejar de controlarlos. Y al dejar de controlar el mercado financiero no los puedes tasar, o sea, no les puedes fijar impuestos, porque los mercados son libres y entonces no les fijan los impuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Los Estados han debilitado su capacidad de control, pero su capacidad de recaudación. Los ricos no pagan impuestos en casi ningún país. Eso hace de que el capital financiero, la tasa Tobin, que se habla muchas veces como un mecanismo para frenar, regular, frenar y por otro lado obtener medios, eso es justamente lo que no se está haciendo. ¿Y qué es lo que hay detrás de todo esto? No hay que engañarse, la plutocracia. O sea, una minoría, una élite que detectan el poder económico mundial y que son las que están mandando hoy de facto. Es decir, hoy lo que vivimos no es la dictadura de los mercados, como si hubiese un mercado de millones de oferentes y millones de demandantes, ¿no? Hoy lo que es la dictadura de una oligarquía, de una plutocracia internacional que le fija la regla a los políticos, le fija la regla a los estados, le fija la regla a la democracia. Hoy vivimos una dictadura y por tanto un estado de excepción a manos de esta oligarquía internacional. Nuestras democracias no dejan de ser democracia limitada, democracia para todo aquello que el capital nos dice que tenemos que elegir. Pero ya no podemos controlar el capital y mucho menos succionar una parte de esa plusvalía y convertirla en gasto público para mejorar los derechos sociales. Bueno, vamos ya acercándonos entonces al final de la entrevista, ya para ir terminando un poco, pues me gustaría que si pudieras plantear en resumen, en pocas palabras, qué tipo de relación hay, si es que hay alguna, entre toda esta gama de realidades que hemos estado tratando. Por ejemplo, si tiene algo que ver la crisis financiera con la crisis energética, por ejemplo, si hay algún punto misterioso, digamos, en el que se toquen las políticas de ajuste, las políticas nucleares y las políticas militaristas que se están implementando. Yo creo que si pensamos, me viene ahora a la cabeza Rosa Luxemburgo, ¿no? En un momento muy parecido a esta, Rosa Luxemburgo venía a decir que el imperialismo del que ella hablaba, que era un poco diferente al imperialismo del que hablaba Lenin, tenía como característica fundamental mercantilizar todas las relaciones sociales y todos los territorios y toda la geografía. O sea, para la teoría del imperialismo de Rosa Luxemburgo, lo fundamental era la expansión del capitalismo a sectores no capitalistas. Esto es lo que se ha producido ahora. O sea, el capitalismo ha tenido esta capacidad de meter en el mercado mundial de fuerza de trabajo a 1.600 millones de personas. ¿Que eran? ¿Dónde estaban esas personas? Estaban en Rusia, estaban en los antiguos países socialistas y estaban en China. Y a su vez sigue mercantilizando a poblaciones completas. Eso es una cosa desde el punto de vista histórico-social de enorme magnitud. Era como fue la desamortización en España en el siglo XIX. Ahora se ha puesto en valor, empleo este galicismo porque es muy conveniente, es decir, se ha puesto en valor territorios, poblaciones que estaban fuera del mercado capitalista y que ahora el mercado la está usando. Y eso le ha dado una expansión enorme al capitalismo y sus relaciones. Ahora bien, Rosa Luxemburgo, que de esto era consciente, sabía que detrás de todo complejo histórico de lucha hegemónica entre grandes potencias, un elemento fundamental era la conexión entre el capitalismo financiero y el militarismo. Yo creo que hoy por hoy
el capitalismo financiero es la continuación de la guerra por otros medios. El capitalismo financiero es la guerra. La hegemonía es y hay una guerra contra los pueblos, que es tan destructiva como guerras que se han hecho militares. Son los planes de ajuste estructural de América Latina, son los planes de ajuste de África, el empobrecimiento de África y el empobrecimiento del norte de África. Es decir, detrás del predominio del capitalismo financiero es un capitalismo salvaje, en el mejor sentido de la palabra, no en el peor, en el mejor, es decir, salvaje, cruel, que impone la guerra, por un lado, que es una guerra contra los pueblos y sus derechos, y que es un mecanismo de agresión contra los pueblos. Pero es que eso está unido a un rearme internacional que es muy perceptible. Pero que no nos olvidemos de una cosa. La mitad de todo lo que se gasta en el mundo lo gasta Estados Unidos. O sea, el presupuesto militar norteamericano es la mitad de todo el mundo. El segundo presupuesto de China prácticamente no le llega prácticamente ni a la zapatilla, ni a la suela del zapato. Y que a su vez Estados Unidos tiene más de 700 bases militares en todo el mundo, fuera de su país. Estamos hablando de una potencia mundial que controla prácticamente todo el globo a través de zonas exclusivas que son sus bases militares. Entonces, ante eso, si juntamos la crisis ecológica con los cambios geopolíticos y con la militarización del planeta, está claro que, como resumen, yo diría aquello tan viejo: alerta a los pueblos. Es decir, esto que lo estamos viviendo se inicia una etapa, no de fin de la historia, como se decía en los años 80, no de paz y de consenso, como se vino diciendo después de la caída de la Unión Soviética, sino que estamos en una etapa caracterizada por una redistribución del poder a nivel mundial y detrás de eso conflictos armados muy peligrosos. Para mí, lo más duro de este momento es la carencia de instrumentos de las mayorías sociales, de las clases trabajadoras, para intervenir como sujetos políticos en esta transformación. Es decir, lo que se echa en falta es algo parecido a una internacional obrera, que yo creo que sería el único foro real alternativo a lo que está ocurriendo. Pero bueno, yo no soy en esto pesimista, en el sentido de que creo que muchas veces, cuando estamos viviendo como ahora momentos que para mí son dramáticos y que no han hecho nada más que empezar, también muchas veces, como decía aquel viejo poema de Hölderlin, la salvación muchas veces viene de la dureza de la vida y debe nos llevar hasta el final, ¿no? Estamos en el precipicio y la conciencia de estar en el precipicio nos puede hacer que avance mucho. A eso espero la idea de salvación.